Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Dani Yesca y en este canal comparto todo lo que me ha servido y me sigue sirviendo para la sanación, para el bienestar personal, emocional y psíquico. Hoy día te quisiera hablar sobre uno de los tantos diagnósticos que existen y que puede tener una interpretación y por lo tanto un abordaje desde la biodecodificación. En el video anterior te conté un poquito qué era la biodecodificación y cómo podíamos ir como eh, uniendo, ¿verdad?, estas aristas desde el síntoma, el significado de origen emocional y de qué manera nuestro cuerpo va respondiendo a esa información y nosotros de qué manera hacemos un diálogo interno para tratar de dar el significado verdadero. Entonces, hoy día quisiera hablar básicamente de todo lo que tiene que ver con los bronquios, los pulmones, el sistema respiratorio, ¿ya? Y bueno, para cada enfermedad específica van a haber significados más específicos también, ¿ya? Pero yo quiero dejarlo como un sistema porque tiene que ver con lo mismo que es el alimento primordial del aire. Nosotros podemos estar días sin comer, sin tomar agua, ¿verdad? Incluso el ayuno tiene beneficios a nivel fisiológico y a nivel energético, pero lo que podemos estar ni una fracción de segundo sin hacer es respirar, ¿verdad? Nuestro alimento primordial es la energía de la respiración. Y ocurre que nosotros no sabemos respirar bien, ¿ya? Ocurre que de cierta manera en la medida en que fuimos alejándonos del ritmo orgánico de vida relacionado con los ciclos circadianos, con la luz del sol, con las estaciones, también nos fuimos alejando del ritmo adecuado que existe para respirar. Y tendemos a respirar por ende de manera muy rápida y muy superficial. Ya solo utilizamos una parte mínima de nuestros pulmones y en la parte de abajo va quedando el aire rancio ya usado y va quedando ahí ocupando espacio. Por lo tanto, cuando nosotros accedemos a terapias o accedemos a técnicas, a hábitos, a rutinas que tengan que ver con darnos una respiración más profunda, el bienestar va a ser casi automático. Ya no sé si alguna vez has probado alguna clase de yoga o alguna vez has ido a caminar a la montaña y llegar arriba, por muy cansado que uno esté, es como querer respirar mucho más profundo y mucho más consciente. Todas las técnicas de risoterapia, lo hablo harto en el curso de Arte de Alegrarte, de qué manera va jugando la risa en todo este proceso de depuración de los pulmones y que ayuda a botar todo ese aire rancio que fue quedando guardado de pequeños residuos cada vez que respiramos superficial y nos ayuda como a botar de manera mucho más fácil, quizás más involuntaria, que si vamos a una clase de yoga, que si hacemos una técnica de breathwork o si hacemos otras terapias con respiración. Entonces, partiendo de esa base de que nuestro principal alimento es el aire, la calidad de nuestro alimento, por lo tanto la calidad de nuestro aire, va a depender mucho de cómo nosotros respiremos, ¿ya? Eso por un lado. Hay muchas sintomatologías que tienen que ver con los pulmones que se relacionan también con el mal manejo que tenemos de este sistema. Ya muchas veces nos preocupamos de la mantención del auto, de la mantención de la casa, pero no nos preocupamos de nuestra mantención fisiológica. Y los pulmones necesitan esa limpieza constante porque estamos respirando mal la mayoría del tiempo. Ahora, si hay sintomatologías que tienen que ver con infecciones o con virus a los pulmones o con un mal funcionamiento de los pulmones, ahí hay que entrar a revisar otra información. Es decir, además de que no estoy respirando bien, además de que estoy respirando rápido, además de que quizás no me río, no hago deporte, por lo tanto no hay una sobreoxigenación, no hay una liberación de ese aire rancio, tengo que ir a revisar otras cosas que tendrían que ver primero con lo físico, revisar si no vivo en un ambiente extremadamente húmedo, si no hay un problema de moho donde estoy viviendo o trabajando. Ya creo que en un video de Instagram conté un poquito sobre cómo me dio neumonía y cuando revisé factores físicos estaban casi todos, ¿ya? Eso no implica que también tuve que revisar los factores emocionales. Y aquí entramos en el tema de este video, que es que precisamente todo lo que tiene que ver con pulmones, sistema respiratorio,
tiene que ver con nuestra capacidad de poder tomar la vida de manera tranquila y de manera completa, de manera llena. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos asma, bronquitis, neumonías, cualquier tipo de patología en la que no se puede tomar el aire en su totalidad, nos está diciendo el alma que ahí en ese entorno, en ese ambiente, concebimos o percibimos algo amenazante que no nos permite tomar ese aire, esa vida con tranquilidad, ¿ya? Una vez me acuerdo que alguna amiga que estaba embarazada tuvo su hijo, vamos a decir hije para que no sepa quién es, y efectivamente el hijo presentó muchos problemas de asma, ¿ya? Y cuando hay asma infantil, yo ya tenía esta información, venía hace muchos años investigando, y claro, en su familia no había antecedentes de asma, entonces no tenía como explicación de por qué su hija había nacido con asma. Y el asma se da cuando nosotros vivimos en un ambiente amenazante, tóxico, agresivo, violento, ¿ok? Si no fuiste tú, o sea, si tú adulto no generaste asma por tu propio ambiente, por ejemplo, de la época de la infancia, puede ser que lo hayan vivido tus ancestros. Eso es cuando se repite en la familia. O sea, o lo vivió uno y lo repetimos de manera inconsciente, que se abordan constelaciones familiares como una lealtad inconsciente, o todos lo vivimos y por lo tanto volvemos a repetir el síntoma, ¿ya? No es que se hereda la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa cuando no había antecedente de eso y es primera vez? Hay que indagar en cómo fue el embarazo, cómo fue el entorno del embarazo, si es que habían peleas, si es que habían discusiones, si es que había un ambiente amenazante, porque a veces hay parejas que no discuten con golpes o con palabrotas, pero que están en un ambiente que energéticamente el bebé lo siente, un ambiente muy amenazante o de mucha indiferencia, que eso también es un tipo de violencia. Entonces hay que analizar todo eso. ¿Cuál era tu rango de contexto en el que había de una u otra forma violencia, agresividad, amenaza, ya que tu ser, que tu alma se sentía en amenaza? Cuando lo encuentres, trata de abordarlo no desde la rabia de por qué tuve que vivir esto, sino que trata de abordarlo desde el para qué, ¿ya? Probablemente muchas personas que hemos tenido asma cuando chicos, me incluyo, necesitamos un poco tener ese antecedente para después uno de tantos factores nos impulsaran a salir de ciertos entornos familiares. Generalmente una persona que trae un asma heredada puede ir a indagar, es como una invitación a indagar a tu árbol genealógico y entender que que si tu papá te pegaba, que si tu mamá te pegaba, que si tus abuelos te pegaban, es también porque a ellos les pegaron y les pegaban peor, ¿ya? No lo estoy justificando, no quiero que se entienda como que perdona y listo. Tiene que haber un trabajo, lo ideal es que lleguemos a ese perdón porque es lo único que nos va a liberar, pero obviamente tiene que haber un proceso, ya no es como que, ay, sí, ya lo sé y lo perdono, no, tiene que haber un proceso y ese proceso es orgánico y depende de cada uno, que nadie te diga que tienes que perdonar de aquí a mañana, ¿ya? Ahora, viendo el origen, viendo de dónde viene esa violencia, esa amenaza, esa inseguridad de no poder tomar la vida, la respiración con tranquilidad, con gozo, yo puedo ponerme quizás a filosofar un poco más y a entender, chuta, a lo mejor mi papá era así porque también fueron así con él. Y yo tener el impulso de salir de esos entornos tóxicos cada vez que los esté transitando o viviendo. Yo tener el impulso de no repetir, si es que soy mamá o papá, las mismas reacciones violentas, las mismas formas agresivas, la misma energía agresiva. Y ahí cada uno se tiene que ir haciendo como el escáner personal, ¿ya? Puede pasar también, que creo que es a mí lo que me ocurrió, que si bien yo no estoy viviendo ningún tipo de violencia, ni relación violenta, ni relación tóxica, he ido como depurando mi vida, y yo también también malos hábitos, también reacciones, puedo llegar a trabajar a un lugar que a lo mejor no es que alguien me amenazó, a lo mejor no es que alguien me violentó, a lo mejor no es que alguien me golpeó, pero en algunas señales, en algunas formas me puede estar recordando otro trabajo en el que sí viví eso,
¿ya? Y automáticamente mi sistema respiratorio va a dar sus primeras señales de desajuste. Entonces, conclusiones. Cualquier tipo de enfermedad relacionada con el sistema respiratorio, asma, bronquitis, neumonías, etc., tiene que ver con este miedo a no poder tomar la vida, a no poder respirar con tranquilidad porque está este contexto de amenaza, de violencia, de agresividad. La manera en que nosotros respondamos a ese síntoma tiene que ser primero ir analizando todo lo físico, lo contextual, lo externo, que puede ser algo como muy objetivo, que si yo remuevo desaparezca el síntoma, pero en la mayoría de los casos, de hecho, ya que tus barreras de inmunológicas bajen y te dé un virus o te dé algo en los pulmones, te está hablando, igual llegas al mismo origen emocional que tiene que ver con esta amenaza, ¿ya? Entonces ahí tendríamos que tener nuestro diálogo interno, ver qué elementos de esa amenaza son reales en el contexto actual y qué elementos de esa amenaza son simbólicos, es decir, yo los revivo en mi mente desde otros traumas o de otras experiencias no resueltas. Ya no todo va a ser trauma, pero sí experiencias no resueltas que me generan un dolor. Y desde ahí, cómo yo siga abordando eso va a depender de cada uno. A algunos les va a servir terapia sistémica, a algunos les va a servir constelaciones familiares, a algunos les va a servir terapias energéticas, a algunos les va a servir psicoterapia, a algunos con hacer un ritual de psicomagia y liberar a los papás va a estar bien. O sea, ahí cada quien tiene que ir probando. Eso por ahora. Si te interesa seguir abordando el tema de la biodecodificación como un camino para la autosanación y el autoconocimiento, te dejo invitada al curso que voy a lanzar ahora en octubre y que probablemente se vaya repitiendo, pero también te dejo invitada a probar sesiones de limpiezas energéticas y de constelaciones familiares que también estoy haciendo ahora, porque es un mundo que se nos abre y en la medida en que nosotros sanamos también le alivianamos la mochila a nuestros descendientes y por supuesto que que nuestro paso por la tierra no se base en el dolor ni físico ni emocional. Así que eso, te dejo muchas bendiciones. Chau, chau.